Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 9. Y si no eres capaz de fijar con firmeza tu mente en mí, procura entonces alcanzarme por el perseverante esfuerzo de la devoción, oh Dhananjaya. Ya nos está dando otra posibilidad. Dice, en este verso se señalan dos tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero se aplica a aquel a quien verdaderamente se ha desarrollado un apego por Krishna, mediante el amor trascendental. Y el otro es para aquel en quien no se ha desarrollado un apego por la Suprema Personalidad, mediante ese amor. Para esta segunda clase de personas se ha prescrito diferentes reglas y regulaciones que uno puede seguir para ser al final elevado a la etapa del apego a Krishna. El Bhakti Yoga es la purificación de los sentidos. En los actuales momentos de la existencia material, los sentidos tienden siempre a estar impuros, pues están dedicados a su propia complacencia. Pero por medio de la práctica del Bhakti Yoga, esos sentidos se pueden purificar. Y en ese estado purificado se pone en contacto directo con la energía suprema. En esta existencia material puede que yo me dedique a prestarle algún servicio a algún amo, pero de hecho yo no sirvo a mi amo con amor. Yo tan solo lo sirvo para obtener un poco de dinero. Y el amo tampoco siente amor. Él recibe mi servicio y me paga. Así que no se trata de amor en absoluto. Pero para la vida espiritual uno debe elevarse a la etapa pura del amor. Esa etapa del amor se puede alcanzar por medio de la práctica del Bhakti Yoga, que se realiza con los sentidos actuales, con nuestra propia vida. Ahí nos está mostrando, ¿no?, que aún las personas que no tienen amor por Krishna pueden desarrollarlo de alguna manera a través de la práctica, porque lo que se trata es de la reeducación de los sentidos. Los sentidos solamente quieren disfrutar de todo lo que existe porque ellos son los encargados de traer todos los elementos a la mente, ¿no?, para que disfrute. Y entonces, claro, desde niños estamos como caballitos locos. Y lo que hace el yoga simplemente es domar a esos caballitos que son los sentidos. Jai. Hare Krishna. Namaste.